Hola alumnos de secundaria, les saluda su nuevo profesor de física, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos lo que es la primera condición de equilibrio. Avanzaremos rápido con la teoría para empezar con los problemas. En primer lugar definiremos qué es la estática. La estática es una rama de la mecánica que estudia las propiedades de las fuerzas y las condiciones que deben cumplir en ellas para que los cuerpos se encuentren en un estado especial. Este estado se llama el estado de equilibrio mecánico. Entonces, ¿qué es el estado de equilibrio mecánico? Es aquel estado que adopta un cuerpo donde no posee ningún tipo de aceleración con respecto a un sistema de referencia inercial. Por ejemplo, tenemos la Tierra. Es cierto que la Tierra se mueve, pero lo hace de forma constante. Es por eso que está en un equilibrio cinético. Entonces, con eso nos damos cuenta que hay dos tipos de equilibrio. Uno cuando el cuerpo no se mueve, está en estado de reposo, que es el equilibrio estático. Y otro cuando el cuerpo se está moviendo, pero de forma constante. Ese es el equilibrio cinético. Por ejemplo, acá tenemos un auto en reposo. No hay velocidad, no hay aceleración. Es un equilibrio estático. Y el equilibrio cinético se da cuando el cuerpo se está moviendo, pero a una velocidad constante. Por ejemplo, tenemos los MRU, que nos dice la primera condición de equilibrio. Nos indica que un cuerpo está en equilibrio si la fuerza resultante que actúa sobre ese cuerpo es igual a cero. Para eso las fuerzas de sus componentes deben estar necesariamente coplanares y concurrentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la suma de todas las fuerzas deben sumar cero. Ojo, hay que tener en cuenta que las fuerzas que actúan deben estar siempre en el mismo eje coplanar. Por ejemplo, las fuerzas hacia arriba y las fuerzas hacia abajo. Las fuerzas hacia la derecha y las fuerzas hacia la izquierda. Entonces tú dirás, pero profesor, ¿qué pasa cuando las fuerzas están en diagonal? Bueno, para este tema ustedes ya saben lo que es descomposición de vectores. Entonces simplemente vamos a descomponer los vectores. Tendremos que convertir esta fuerza en diagonal en fuerzas en el eje X y en el eje Y. Puede ser hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda, todo dependiendo dónde apunta la cabeza del diagonal, la flecha. Las otras fuerzas también tienen que seguir la cabeza de la diagonal. Por ello, vemos de la siguiente manera, fuerza en el eje Y hacia arriba porque esta flecha está acá, hacia arriba. Y tendremos esta otra fuerza hacia la izquierda, como nos damos cuenta, va hacia la izquierda porque va en dirección a la punta de la flecha de acá. Entonces de esa forma he descompuesto esta fuerza en dos tipos de fuerza. Por ende esta fuerza ya no existe, está descompuesta en estos dos tipos. Se va. Antes de empezar este problema hablaremos de los tres métodos. Tengo lo que son las fuerzas coplanares, que son fuerzas en un mismo plano. Tengo las fuerzas triángulos, que trato de buscar las fuerzas, encerrarlos en un triángulo conocido y de paso hallarlos. Y tengo también lo que es el teorema de Lamy. Para lo que es tercero y secundaria, solo basta con las fuerzas coplanares y con fuerza triángulo. Para lo que es cuarto y quinto, sí aplicamos teorema de Lamy. Antes de empezar los ejercicios, les diré que les he enviado un video con lo que es el diagrama de cuerpo libre. Es importante que sepan cómo dibujar las fuerzas. Entonces ya no entraré en detalle en esto, simplemente les haré de recordar que la normal siempre es perpendicular a la base. Acá 90 grados, acá también 90 grados y aquí también 90 grados. Eso lo pueden ver bien claro en el video. Ahora sí, empecemos con los ejercicios. Ejercicio número 1. Si la esfera de 2 kilogramos y el bloque de 4 kilogramos se mantiene suspendido, tal como se muestra, determina la tensión de las cuerdas 1 y 2. Entonces lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Primero graficamos el peso. El peso de esta esfera, peso B. El peso de este cuadradito de acá, peso A. Ahora, este peso va a generar una fuerza en contra, la tensión. Entonces, la tensión va hacia arriba, tensión 1. Y aquí va a haber otra tensión que va a sostener tanto al peso de A como al peso de B. Esta es la tensión 2. Para resolver este problema usaremos la siguiente forma. Vamos a dividir este cuerpo en dos partes. Primero con el cuerpo B, que es esta esfera, y luego con el cuerpo A. Entonces empezamos tomando este cuerpo. Como sabemos, este cuerpo tiene un peso. Este peso va a ir hacia abajo, hacia la gravedad. Y la otra fuerza va a ir en contra, ¿no? Hacia arriba. ¿Cuál es la tensión? Entonces acá tenemos dos fuerzas coplanares. Estas dos fuerzas deben sumar 0. Por lo tanto, la tensión 1 va a ser igual al peso B. Por ende, basta con hallar el peso. Entonces, ¿qué es el peso? El peso es masa por gravedad. La masa por la gravedad del cuerpo. Eso me dice que la masa de la esfera es 2 kilogramos y su gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces reemplazamos masa por 2 kilogramos y gravedad por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 2 por 10, 20. ¿20 qué? 20 newton. De los cuales nos dice que newton es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Tensión 1 igual a 20 newton. Ahora pasemos a ver el cuerpo número 2, el cual es este bloque cuadrangular A. Como está en equilibrio, la suma de fuerzas coplanares deben ser 0. Entonces vemos que el peso de A hacia abajo y tengo la tensión 1. Esta tensión 1 está hacia abajo también. Y ahora tengo una nueva tensión 2 hacia arriba. Pero nosotros ya hallamos la tensión 1. Hay que recordar eso. Nos salió 20 newton. Entonces basta con hallar el peso de A y ya tendremos la tensión 2. Peso es masa por gravedad. ¿Cuánto era la masa de A?
Nos dijo que era 4 kilogramos. Y la gravedad nos está diciendo que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. 4 por 10, 40. ¿40 qué? Newton. 40 newton más 20 newton. ¿Cuánto vale la tensión 2? La tensión 2 nos vale 60 newton. Veamos el problema número 2. Me pide determinar la reacción que hay entre los bloques, esta reacción de acá. Y también me pide hallar la reacción que hay entre el piso y el bloque B. Acá hay otra reacción. Para ello nos dice que la masa de este bloque es 3 kilogramos y la masa de este otro bloque es de 5 kilogramos. Y también nos está dando la gravedad, el cual es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué haremos acá? Hagamos diagrama de cuerpo libre y luego vamos a separar el cuerpo A del cuerpo B y luego vamos a usar todo el cuerpo B con el piso. Como podemos ver aquí, hemos separado imaginariamente el cuerpo A del cuerpo B. El cuerpo A también está en equilibrio. Entonces, acá hay una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, en el cuerpo B se va a producir una fuerza hacia arriba. Esa fuerza hacia arriba va a ser la normal 1. Hay que tener en cuenta eso. Como está en equilibrio, fuerzas que van hacia abajo con las fuerzas que van hacia arriba deben sumar 0. Por ende, su valor matemático numérico debe ser el mismo. Por lo tanto, la normal 1 va a tener el mismo valor que el peso de A. Entonces, ¿cuánto vale el peso de A? Masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa de A? 3 kilogramos. ¿Cuánto es la gravedad? 10 metros sobre segundo al cuadrado. 3 por 10, 30. ¿30 qué? 30 newtons. La normal 1 vale 30 newtons. Y es la normal 1 la reacción que hay entre los dos bloques. Eso es parte de lo que nos piden. Ahora trabajaremos solo con el bloque B. Ya hallamos cuánto vale la normal 1. La normal 1, ¿cuánto valía? 30 newtons. Entonces tenemos lo mismo acá. Fuerzas que van hacia arriba deben ser matemáticamente iguales que las fuerzas que van hacia abajo. Por ende, la normal que está yendo hacia abajo con el peso que está yendo hacia abajo deben ser iguales a esta normal 2 que está yendo hacia arriba. Normal 1 valía 30 newton, simplemente reemplazamos. Ahora, ¿cuánto es el peso de B? Es masa por gravedad. ¿Cuánto era la masa de B? Nos dijo que era 5, ¿no? 5 por 10, 50. Entonces tengo 50 newton. 30 más 50, la normal 2 vale 80 newton. Ahora veamos este ejercicio donde hay fuerzas coplanares tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces para este primer ejercicio me piden hallar F, pero tengo una incógnita T. Como esto está en equilibrio, F más 5 que está yendo hacia la izquierda debe ser igual a T que está yendo hacia la derecha. Ahora ya tenemos una vinculación entre F y T. Ahora procedemos con las otras fuerzas. Tengo que 3T que va hacia arriba debe ser igual a T que va hacia abajo más 24, como está acá. 3T es igual a 24 más T. Entonces ya puedo hallar T. Este T que está acá va a pasar al otro lado a restar. Entonces 2T va a ser igual a 24. Por ende, ¿T cuánto vale? T vale 12. Entonces reemplazando arriba, F más 5 va a ser igual a 12. Más 5 va a ser igual a 12. Ese 5 pasa al otro lado a restar y F vale 7. Como es una fuerza, es 7 newton. Lo mismo vamos a aplicar ahora en este ejercicio de acá. Tengo las fuerzas que van hacia abajo y la fuerza que va hacia arriba. Por lo tanto, tengo 2F más F hacia abajo va a ser igual a la fuerza que está en contra, que va hacia arriba, el 36. Por lo tanto, 3F va a ser igual a 36. Ese 3 pasa a dividir, F vale 12 newton. Vemos acá, tengo 7F hacia la derecha y 5F hacia la izquierda. Entonces, como están en contra, se van a restar. 7 menos 5, 2. ¿Qué dirección va a tomar? Va a tomar la dirección del mayor, de 7F, hacia la derecha. Ahora también me doy cuenta que R y 5 van hacia la izquierda, van en contra de 2F, que está hacia la derecha. Por ende, R más 5 va a ser igual a 2F. ¿Pero cuánto vale F? F vale 12, simplemente reemplazo. 12 por 2, 24. R más 5, 24. 5 pasa al otro lado a restar. ¿Cuánto vale R? R nos sale 19 newton. Ahora pasemos a resolver ejercicios con el método del triángulo. El ejercicio nos dice, en la figura, hallar el valor de la fuerza F necesaria y suficiente para que este bloque de 400 newton suba con velocidad constante. Ojo, es muy importante que acá te diga que no hay rozamiento, porque si hubiera rozamiento, otra sería la historia de este ejercicio. Entonces, como yo sé que tú ya sabes hacer diagrama de cuerpo libre, empezaremos a dibujar las fuerzas. Primero el peso va hacia abajo. Ahora tenemos la normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la superficie? Esto es la superficie, en este caso está inclinada. Mi normal va a ser perpendicular, ahí está mi normal. El ejercicio me dice que el cuerpo pesa 400 newtons y he puesto N a mi fuerza normal. El ejercicio me dice que este cuerpo se mueve constantemente. Por lo tanto, si se mueve constantemente, está en equilibrio, equilibrio cinético. Por lo tanto, la suma de las fuerzas deben ser 0. Hay que darnos cuenta de algo. Si yo sigo prolongando mi peso hasta acá, que choque con la base, voy a formar un ángulo recto. Como aquí voy a tener un ángulo recto de 90 grados, por ende, ¿este ángulo cuánto va a valer? Va a valer 53, ya que 37 más 53 es 90. Entonces, como este ángulo vale 53, por ángulo opuesto, aquí también va a valer 53. Recordemos que la normal con la superficie pone un ángulo de 90, entonces acá tengo un pequeño ángulo de 90. Si este ángulo vale 90 y este vale 53, este ángulo de acá vale 37. Es por ello que la intersección
entre el peso y la normal vale un ángulo de 37. Es por ello que vamos a graficar nuestro triángulo de la siguiente forma. El peso hacia abajo. La intersección entre el peso y la normal forma un ángulo de 37. Me doy cuenta que acá hay una fuerza F horizontal que va a ir acá. Entonces pongo mi fuerza F horizontal en esa dirección. Nos damos cuenta que el peso es como el eje y la fuerza va a ser como el eje X. Por lo tanto, el ángulo que se forman al cruzarse ambas va a ser un ángulo de 90 grados. Tengo aquí 90 grados. Entonces recordamos que estamos graficando un polígono cerrado. Este polígono cerrado, las sumas deben ser 0. Como las sumas deben ser 0, debemos hacerlo con cabeza con cola. Por ejemplo acá, flechita con cola. Igual acá, la cabeza que es la flecha con la cola igual acá. Entonces cuando graficamos un polígono así, significa que la suma de las fuerzas deben sumar 0. Si esto vale 37, este ángulo vale 90, por ende este ángulo debe valer 53. Entonces estamos ante un triángulo notable. Aplicamos geometría básica. Al ángulo de 37 siempre se le va a poner en su cateto como 3K, al 53 como 4K y a la hipotenusa como 5K. Entonces simplemente reemplazamos. 4K va a ser igual a 400. ¿Cuánto va a valer mi K? Mi K va a valer 100. Por lo tanto, la fuerza F, que es 3K, va a ser 300. F, 300 newton. Y eso sería mi respuesta aplicando triángulos. Entonces veamos este otro problema que también aplicaremos triángulos. El ejercicio me dice, si el sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio, hallar teta. El peso de A, ¿cuánto es? 30 newtons. Y el peso de B es 40 newtons. Entonces hay que hallarlo. Nos damos cuenta que este problema tiene varias tensiones. Tengo una tensión aquí, otra tensión acá, otra aquí y otra acá. Ahora, en B esto tiene un peso, por lo tanto su tensión va a estar en contra. Pero esa misma tensión se va a repartir acá. Por lo tanto, la tensión aquí va a ser la tensión acá. Ahora tengo que A va a tener un peso hacia abajo. Y B también va a tener un peso B hacia abajo. ¿Cuánto es el peso de A? 30 newton. ¿Cuánto era el peso de B? 40 newton. Como hemos dicho, esta fuerza B, que es 40 newton, se va a distribuir por la tensión. Entonces acá también va a ser 40 newton. Esa fuerza de ahí va a ser 40 newton. Y por último, la última fuerza que me falta es la tensión en esta cuerda de acá. Voy a poner mi tensión en esa cuerda. Entonces hasta ahí he graficado mis fuerzas con diagrama de cuerpo libre. Tengo este ángulo teta, es lo que me piden hallar. Entonces para facilitar su hallazgo voy a encerrarlo en un triángulo. Por ende voy a prolongar esto. Entonces este angulito de acá, ¿cuánto valdría? 90 menos teta. Pero sí se me hizo un poco tedioso estar dibujando el teta, así que le puse arroba. En vez de teta vamos a usar arroba. Por lo tanto ese ángulo vale 90 menos arroba. Ahora procedo a formar mi triángulo. Primero trazo hacia abajo mi fuerza, que está en color verde, y luego la voy a insertar con la otra fuerza de color morado, como vemos acá. Y ahora estos van a formar el ángulo teta, este ángulo de acá. En este caso teta le hemos puesto arroba, entonces va a ser el ángulo arroba. Y tengo esta otra fuerza de acá, que va en horizontal. Pongo mi fuerza en horizontal. Y ya tengo un triángulo rectángulo. Nos damos cuenta que aquí es un ángulo recto. Y tengo un cateto con 30 y un cateto con 40. Por lo tanto, este es un triángulo conocido también. Es un triángulo de 53 y 37. Entonces, como este es 40, es como 4K, y este es como 30, es como 3K. ¿A quién se lo pone como 4K? Se lo pone al ángulo de 53. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer mi arroba? Mi teta, vale 53 grados, y eso sería mi respuesta. Entonces, hasta este punto hemos hecho un suficiente repaso como para el grado de tercero de secundaria. Ahí quedaríamos con ellos. Ya no sigan viendo el video, o pueden seguir viéndolo, pero vamos a seguir con cuarto y con quinto de secundaria. Vamos a resolver estos problemas, pero con el teorema de Lamy. Entonces tengo estos ángulos que suman 360 grados. De aquí van a partir distintas fuerzas. Entonces la fuerza sobre el seno del ángulo que se opone debe ser igual en todos los lados. Por ende, F1 sobre seno de alfa es igual a F2 sobre seno de beta. Y esto es lo mismo que F3 sobre seno de teta. Volviendo a este ejercicio, pero esta vez lo resolveremos con Lamy. Nos dice que este bloque está subiendo en forma constante, no hay rozamiento. Y el peso de este bloque es 400 newtons. Entonces hay que hacerlo con Lamy. Entonces graficamos el peso hacia abajo, la normal que es perpendicular a la base, y esta fuerza F que es horizontal. Los tres se van a interceptar en un punto. Entonces ya sabemos que este angulito de acá es 37, hay que recordar eso. Entonces procedo a interceptar. Primero mi peso, luego mi normal, y luego mi fuerza F. Recordemos que la normal con el peso forma un ángulo de 37 y esta fuerza F con el peso va a formar un ángulo de 90. Todo este ángulo de acá va a valer 90 grados. Ahora lo que yo he hecho es un trazo en el eje X, un trazo recto. Ahí está el trazo. Entonces como este trazo recto, no sé cuánto vale este ángulo, pero por ángulos opuestos, si esto vale 53, este también va a valer 53. De ahí salió mi 53. Ahora yo sé que todo esto vale 180 grados, pero 153, ¿cuánto vale todo esto?
127. Entonces, hasta ahí ya he hallado varios ángulos. Tengo 90 acá y tengo 127 acá. Y además, acá también vale 90. Ahora sí, procederé a aplicar Lamy. Recordemos que el peso era de 400 newton. Tengo mi fuerza F acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Tengo este que vale 400 newtons y un ángulo de 127. 400 sobre el seno de 127 va a ser igual a esta fuerza F sobre el seno de todo este ángulo. De todo este ángulo de acá. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Recordemos que esto vale 90. 90 más 53, 143. Pues por eso tengo que 400 sobre seno de 127 es igual a F sobre seno de 143. Yo por trigonometría sé que seno de 127 es igual al seno del ángulo que le falta para que sea 180. ¿Cuánto es el ángulo que le falta? 53. Por lo tanto va a ser igual al seno de 53. ¿Cuánto es el seno de 53? 4 quintos. Lo mismo va para seno de 143. Es igual al seno del ángulo que le falta para 180. ¿Cuánto es el ángulo que le falta? 37. Por lo tanto, el seno de 143 va a ser 3 quintos. Entonces 5 con 5 se va. Y me va a quedar 400 entre 4 es igual a F entre 3. Este 3 pasa al otro lado a multiplicar. Y me va a salir 1200 entre 4. Ese 4 va a pasar a multiplicar al F y va a salir 1200 es igual a 4F. Este 4 luego pasa a dividir. 1200 entre 4, F vale 300 newtons. Y esa es mi respuesta. Ahora ya para terminar, procedemos a hallar este ejercicio también con Lamy. Nos decían que el peso A era 30 newtons y el peso B es 40 newtons. Ya de una vez ya les he puesto las tensiones. Acá 40, acá 30 y acá la tensión morada. Recordemos que el peso de B era tu tensión 40, por lo tanto esta tensión de aquí es la misma que acá. Por eso de frente ya le puse aquí la tensión de 40. Lo mismo acá, también hice este trazo y este ángulo vale 90 menos arroba, ya que esto lo había reemplazado por arroba. Entonces continuamos. Si este ángulo vale 90 menos arroba, este ángulo vale 90. Todo este ángulo sumado va a ser 180 menos arroba. Por ende, la fuerza 40 newtons sobre el seno del ángulo que se opone, en este caso 180 menos arroba, va a ser igual a esta fuerza de 30 newtons sobre este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Si esto vale 90 menos arroba, este ángulo es lo que falta para que sea 180. Por lo tanto va a ser 90 más arroba. Ahora que ya expliqué de dónde salen estos ángulos, digo lo siguiente. 40 sobre seno de 180 menos arroba va a ser igual a 30 sobre seno de 90 más arroba. Yo por trigonometría sé que seno de 180 menos arroba va a ser igual al seno del ángulo que le falta para que sea 180. Como esto es 180 menos arroba, ¿cuánto le falta para que sea 180? Arroba, ¿no? Entonces seno de 180 menos arroba es igual al seno de arroba. Ahora este seno de 90 más arroba también lo vamos a transformar en función de arroba. Entonces vamos a lo siguiente. Seno de 90 más arroba va a ser igual al coseno del ángulo que le falta para que sea 90. ¿Cuánto le falta para que sea 90? Le falta menos arroba. Entonces, seno de 90 más arroba va a ser igual al coseno de menos arroba. Ahora nos damos cuenta que este es un coseno de un ángulo negativo. Ahora, nosotros sabemos que en el cuarto cuadrante, también por trigonometría, todos los cosenos son positivos. Por lo tanto, el coseno de menos arroba va a ser igual que el coseno de arroba. Entonces, este coseno de arroba va a pasar al otro lado a multiplicar y este 40 va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, coseno de arroba sobre seno de arroba va a ser igual a 30 entre 40. Como yo sé que tú eres un lobo en trigonometría, sabes que coseno sobre seno es igual a cotangente. Cotangente de arroba es igual a 3 cuartos. Entonces, ¿la cotangente de qué ángulo vale 3 cuartos? Vemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es cotangente de 53. Por lo tanto, arroba vale 53. Y eso sería nuestra respuesta. Bueno, alumno, yo sé que a ti te parece muy pesado el método de Lamy, porque es más fácil hacerlo con el método de triángulos. Pero el método de triángulos tiene una desventaja, que tiene que darte un ángulo conocido. Mientras el método de Lamy, no. El método de Lamy lo podemos usar en más problemas. Por eso en las universidades se aplica más lo que es el método de Lamy, ya que con una calculadora tú puedes hallar cualquier seno o cualquier coseno de cualquier ángulo. En cambio, el método del triángulo está basado en que tú sepas triángulos notables. Bueno, alumnos, me despido, cuídense. Acá les dejo a Newton para que les recuerde que toda acción tiene una reacción y por eso también en sus exámenes va a venir problemas de los dos últimos temas trabajados con su anterior profesor.